Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Yáñez y estuve a cargo de elaborar este policy brief referido a los atributos de los proyectos de adaptación. Bueno, el objetivo de este policy brief fue analizar qué atributos de los proyectos de adaptación potencian el acceso a fondos multilaterales y a su vez que se puedan integrar una política climática coherente, sistémica, integral, local o regional de un proyecto de adaptación. Entonces, para organizarnos, en primer lugar voy a hablar sobre el contexto latinoamericano, en donde se insertan estos proyectos, los atributos generales de proyectos climáticos y en particular de adaptación. Vamos a hacer énfasis en 5 atributos que considero que son aquellos que destacan o que marcan la diferencia para justamente poder potenciar estos proyectos, el éxito de estos proyectos, la implementación de estos proyectos y por último las recomendaciones. Bueno, un poco de contexto latinoamericano. Sabemos que América Latina es una región muy diversa, altamente heterogénea, con gran diversidad geográfica, en donde se viene observando aumentos significativos de la temperatura y del nivel del mar, retrocesos importantes de glaciares, aumentos y disminuciones de las precipitaciones dependiendo la región, la zona geográfica, y un incremento en la ocurrencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Todo esto hace que la región sea considerada altamente sensible al cambio climático, por lo cual las acciones de adaptación resultan claramente necesarias. Y en ese sentido, las proyecciones para el 2050 van en ese sentido también. Hay una intensificación del retroceso de los glaciares, reducción del rendimiento de cultivos básicos, que es relevante si se tiene en cuenta que la actividad agropecuaria en la región representa un 6% del PBI regional. Hay una rendición, un aumento de inundaciones y sequías, y un aumento de intensificación de eventos extremos. Paula, me parece que, bueno, sigo con este PowerPoint, pero me parece que es una versión anterior. Bueno, entonces, frente al contexto latinoamericano, está claro que necesitamos fortalecer las acciones en adaptación, en donde la prioridad obviamente es desarrollarse sustentablemente. Entonces, para impulsar los proyectos climáticos, la región necesita, digamos, en general los proyectos climáticos tienen una serie de atribuciones generales a todas, donde se tiene que demostrar cuál es la contribución climática de estos, pero vamos a hacer énfasis en particular a los atributos para proyectos de adaptación. Obviamente hay atribuciones generales que tienen que ver con lo institucional, con la gobernanza, que tienen que ver con la implementación del proyecto, con cuestiones que hacen a todos los proyectos de cambio climático, pero en este caso lo que vamos a hacer lo que hago es resaltar los atributos que considero en adaptación que son relevantes. Obviamente, destacar el clima observado, actual y futuro, las amenazas climáticas, los impactos climáticos, los beneficios y co-beneficios que resultan de su implementación y los contextos y datos económicos, sociales y ambientales que tienen que ver con la vulnerabilidad social. Estos atributos, especialmente si nos ponemos a analizarlos, encontramos... A ver, Paula, discúlpame, ¿puedo cambiar de presentación? Porque me parece que estoy usando una versión anterior. Me di cuenta, no te quise cortar, pensé que capaz que no había cambiado el contenido. No, pero es que incluso para la comodidad, nos tomamos un segundo y abrís la slide, la presentación que es. Yo dejo de sí, compartir pantalla, así vos podés cambiar dale, tranquilamente. perfecto. Te pido disculpas, pero como hubo otra versión, pensé que era la actual y no lo es.
No te preocupes, ahí, mira, ya estás solo Perfecto. en la pantalla general. A ver. eh, Estas cosas pasan, así que mejor sí. detener un momento y... No, no, la voy a sacar directamente. Disculpas, me estoy apurada y así no logro encontrarlo. No hay problema, si no la tengo yo, si te resulta más fácil, la abro yo en mi pantalla y la voy pasando, es más fácil si la puedes pasar vos para tener tu propio ritmo, pero si no, lo Sí, como... sí, sí, sí. No, lo que pasa es que no me deja abrir. A ver si puedo esta. Yo a los asistentes les pedimos comprensión porque estas cosas pasan, estamos, eh, como quien dice, en el vivo, al aire y pueden surgir. Más cuando hay varios archivos por alguna modificación u otra, Sí, es que es eso. que pasa. Acá. Bueno, continuamos con esta versión. Si quieres volver a... Entonces te vuelvo a dar el rol de presentadora Perdón. para... No, por Lo que pasa favor. es que me distrajo porque cuando uno no está acostumbrado a... Cuando uno tiene una presentación y de golpe aparece otra, Sí, uno ahora se sí. entra. Genial, gracias, Florencia. Seguimos adelante. Sí, gracias. Bueno, como les decía entonces, nosotros en particular, bueno, vamos a ver los atributos de un proyecto de adaptación en general, o sea, hay atributos que son generales a todos los proyectos que tienen que ver con, como les mencionaba, con la parte institucional, con la parte de gobernanza, con los objetivos, con la parte de seguimiento, de monitoreo y evaluación. Hay un montón de atributos que son generales, pero no nos vamos a detener en ellos, sino que directamente me gustaría pasar a los que son los que están vinculados con el proyecto de adaptación en sí. Como les mencionaba antes, es fundamental en el momento de evaluación de un proyecto tener en cuenta los ítems que les mencioné, el clima observado, las amenazas climáticas, cuáles son los impactos climáticos, teniendo en cuenta las interdependencias entre los sistemas, los beneficios y cobeneficios y, como les mencionaba también, los datos económicos, sociales y ambientales regionales, o sea, no solamente las cuestiones físicas, sino también sociales y económicas. Entonces, nosotros, lo menciono, un proyecto de adaptación, nos guiamos según el Fondo de Adaptación, que son un conjunto de actividades que abordan los impactos adversos del cambio climático. Perdón, pero se me cerró la... Perdón, es muy desprolijo esto. Se me cerró el... Ahí. Estoy tratando de correr el panel de control y no... Ahí está. Generados por el cambio climático, los riesgos que este plantea. Entonces, en particular, lo que se me cierra, no sé por qué se me cambia la pantalla. En particular, entonces, lo que vamos a hacer hincapié es un proyecto de adaptación. Hay cuestiones que justamente para fortalecer su diseño y potenciar su acceso a fondos multilaterales y tratar de integrarlo a la política climática regional en donde se va a llevar a cabo, donde se va a implementar este proyecto, destacamos 5 atributos que consideramos que en la realidad puede ser que se pidan, que sea algo tal vez obvio, que estén en los proyectos, pero que en definitiva no se cumplen o no se miran con especial atención y que realmente pueden hacer la diferencia para que la implementación y el resultado de los proyectos resulte exitoso. Entonces, los atributos esenciales son, voy a correr esto porque así no lo puedo correr a esto. No sé cómo hacer para correr Bueno, son ¿Tenés? evaluación robusta sobre amenazas, riesgos, impactos climáticos, interdependencias y efecto cascada, las métricas de adaptación, o sea, son todos atributos que ahora a continuación vamos a analizar, la relación sistémica entre medidas de mitigación y adaptación, y el género, incorporar la dimensión de género, pueblos indígenas y cambio climático.
Entonces, con respecto a la evaluación robusta sobre amenazas, riesgos e impactos climáticos. Para el diseño de acciones de un proyecto de adaptación hay que partir de una evaluación del riesgo climático que dé cuenta de la probabilidad de las amenazas climáticas, cuáles son los potenciales impactos y el grado de vulnerabilidad y exposición de la población y los ecosistemas y el territorio. Entonces, para eso, digamos, es crítico también una vez que uno analiza cuáles son los impactos y cuáles son los riesgos, priorizar las acciones que se puedan llevar a cabo, que se puedan implementar. Entonces, en ese marco es esencial analizar los eventos físicos relacionados con el clima y cómo la exposición a esas amenazas varía en el territorio. En especial podemos hacer mención a, por ejemplo, el caso de los Andes, que, digamos, tiene una topografía particular, entonces evaluar cuándo se puede usar un modelo climático regional o cuándo se usa un modelo climático global. En el caso de los Andes, tal vez, o sea, evaluando eso se pueden evaluar cuáles son los impactos, los riesgos, y de ahí tomar decisiones con respecto a las acciones que un proyecto establezca, acciones de adaptación. Evaluar las tendencias históricas y la situación actual, así como los escenarios futuros basados en evidencia científica con modelos apropiados. Comprender el grado de vulnerabilidad social, que es un componente clave después para la gestión de riesgo de desastres. Territorializar los riesgos según las amenazas climáticas y el grado de vulnerabilidad del sistema. La producción de conocimiento, o sea, el entendimiento y que, digamos, el involucramiento de todos los actores en cuanto al conocimiento y a la información, el compartir la información. En ese sentido también es importante, como último atributo, vamos a ver la incorporación de la dimensión de los pueblos indígenas y de la cuestión de género. Y también, por último, priorizar o centrarse en las acciones de adaptación de bajo arrepentimiento, o sea que en la mayoría de los escenarios sean robustas y sean acertadas. Después, por otro lado, tenemos las interdependencias y efecto cascada, que esto es no mirar como compartimentos separados cada sistema, que de hecho se habla más que nada, mismo el vocablo está cambiando, no hablar tanto de sistemas, sino que de los servicios, por ejemplo, el energético, el hídrico, o sea, todo tiene que ser mirado desde un punto de vista integral, porque frente a eventos extremos, un impacto sobre uno genera consecuencias sobre distintos efectos secundarios sobre distintos espacios que también tienen que ser tenidos en cuenta a la hora digamos, de implementar un proyecto, de diseñarlo. Entonces, este efecto, a modo de ejemplo, el efecto cascado, o sea, impactos, por ejemplo, sobre el sistema energético puede tener dimensiones tanto en la cuestión de agua y saneamiento, como de salud, puede tener un impacto en la salud, un impacto ambiental, en la economía. Hay que considerar, digamos, que un impacto en un sector puede tener o va a tener consecuencias en los demás sistemas. Ay, perdón, se me escapa todo el tiempo el tos. Por otro lado, tenemos métricas de la adaptación. Esto es abordar los aspectos relacionados al seguimiento del proyecto, la trazabilidad del progreso de implementación de las medidas y la evaluación de los resultados alcanzados. O sea, esto parece algo obvio, pero muchas veces no se leen, no se encuentran los proyectos de manera clara, en el sentido de justamente
diseñar indicadores que sean cuantitativos y cualitativos, que capturen cuál es el progreso alcanzado en la implementación del proyecto, y establecer metas concretas, o sea, no solamente a largo plazo, sino establecer metas con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que esto es así, parece que todos los proyectos lo debieran tener, pero en la realidad después no se observa con tanta claridad como uno quisiera. Incluso el Fondo Verde del Clima menciona la complejidad digamos, de la adaptación en cuanto a desarrollar indicadores que reflejen cuáles son los progresos en los proyectos. Después, otro de los atributos que tenemos que tener en cuenta es la relación sistémica entre las medidas de mitigación y adaptación. Usualmente se trata por separado, mitigación y adaptación, como que son dos mundos distintos, pero en definitiva o sea, hay que buscar las sinergias, hay que buscar los efectos que pueden ser positivos o negativos, pero hay que tenerlos en cuenta cuando uno diseña acciones que pretende implementar en los proyectos. Digamos, tiene que haber un análisis también multicriterio, no solamente tener en cuenta la cuestión de costo efectiva de una medida, sino que también analizar cuáles son las consecuencias de esas medidas en múltiples dimensiones, tanto en lo económico, en lo social, en lo ambiental, buscar cuáles son los pros y contras de una medida en todas las dimensiones. Analizar también las acciones, bueno, de mitigación y adaptación para lograr lo que veníamos diciendo, una comprensión sistémica sobre las medidas a considerar, y demostrar también que las medidas de adaptación de un proyecto no perjudiquen, por ejemplo, aspectos de mitigación, en el ámbito de mitigación. Y por último, tenemos otro de los atributos que hay que tener en cuenta, que incluso son exigidos por fondos multilaterales como el Fondo Verde, es la cuestión de género, pueblos indígenas y cambio climático. Digamos, es importante desarrollar y utilizar información y conocimiento de todas las fuentes, incluyendo a las comunidades locales para que puedan participar y que puedan aportar información y que puedan posteriormente apropiarse de las medidas que se pretenden instalar, o sea, que se pretenden llevar a cabo. Es importante tener en cuenta las sensibilidades, actividades culturales, locales y regionales, y garantizar que esa información recopilada sea validada por ellos también. Entonces, en ese sentido, es esencial incorporar el abordaje de género, que eso, bueno, y pueblos indígenas desde las etapas tempranas del diseño de un proyecto, y adoptar objetivos de participación plural y establecer objetivos que busquen transformar las relaciones de género desde el inicio del proyecto. Entonces, como conclusiones o consideraciones finales, lo que podemos mencionar es que los proyectos de cambio climático están teniendo, o sea, no tienen la envergadura que en Latinoamérica que deberían tener, o sea, hay mucho por hacer, hay muchísimos más proyectos de mitigación que de adaptación, y lo que quisimos hacer acá es, dentro del universo de atributos de los proyectos, destacar cuáles pueden generar un distintivo o una ventaja en cuanto a tenerlos en cuenta para que puedan ser elegibles o puedan ser conducir con mayor éxito su implementación en